amigos, y hoy como todos los martes me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina a Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex, de esta Confederación Patronal Mexicana o de México. Betty, ¿cómo estás? ¿Es de mexicana o de México? De la República Mexicana. De la República Mexicana. Bueno, pues Betty, bienvenida como todos los martes. Muy buenos días, muchas gracias Claudia y nuevamente por esta oportunidad. Qué gusto compartir aquí también con los compañeros, con François Ouellet y con Pedro Paredes. Muchas gracias, Betty. Y bueno, sí, efectivamente, Betty nos adelanta con François Ouellet, quien es el director general de operaciones de México, pero también ocupa una vicepresidencia dentro de la Canacintra y hoy viene pues representando dignamente a la Canacintra y a Alfredo Sagún. ¿Cómo está, François? Bien, muy bien, gracias por la invitación y me da gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, François, bienvenido a este primer martes. Después de la mesa acostumbramos a irnos a desayunar y el invitado es el que invita. No se crea. Perfecto. Se pueden repartir la cuenta entre Pedro Paredes y François. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Laura Ivonne, muy buenos días a tu auditorio. Gracias, Betty, por compartir aquí el espacio. Una charla seguramente que nos espera muy buena. François, felicidades, Canacintra y Coparmex siempre muy activos. Cámaras, creo que hoy parte del éxito que tiene Querétaro es la participación ciudadana y bueno, pues qué gusto escuchar también sus comentarios. Muchísimas gracias, Pedro Paredes. Él es el encargado de la mejora regulatoria en el estado de Querétaro y es por ello que lo invitamos, justo porque la semana pasada platicábamos sobre este empuje que Querétaro necesita, que ha tenido, pero que hoy necesita en materia de mejora regulatoria, en materia de los trámites administrativos, y lo hemos platicado aquí, cómo es que las empresas, las industrias, las pequeñas, medianas empresas y las grandes industrias se convierten justo en este motor económico del Estado, pero que sin la colaboración de la autoridad, sin poner las herramientas de parte de la autoridad, pues todos nos atoramos, ¿no? Esto es como una especie de engranaje, Betty. Correcto. Lo que se conoce como mejora regulatoria, que por cierto, hay una ley federal que está justo cambiando de nombre. Era la ley de mejora regulatoria, pero bueno, desde luego el experto, nuestro comisionado Pedro, abundará sobre ella. Está cambiando o cambió ya en julio del 2025 a la ley para simplificar los trámites burocráticos. Y yo creo que, bueno, es un título muy largo para una ley, pero finalmente es muy clara en cuanto a cuál es el objetivo. Es que los usuarios de todos los trámites burocráticos de los 3 niveles de gobierno puedan tener una experiencia de usuarios mucho más ágil, mucho más, que desde luego sea económica en tiempo, en esfuerzos. Y bueno, para todas estas leyes que se van disgregando obviamente en las estatales y las municipales, pues están en este constante esta evolución desde hace algunos años. Afortunadamente en el Estado teníamos ya una ley también de mejora regulatoria desde el 2022 y se han hecho grandes avances al respecto. Betty, lo planteas bien, es decir, este escenario en términos generales de lo que implica justo esto, la mejora regulatoria o simplificar los trámites administrativos. Y yo quisiera primero, antes de ir con Pedro, preguntarle a ustedes como empresarios, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es la operación desde justo desde esta relación con la burocracia para poder echar a andar una empresa? François. Sí, yo creo que antes que nada tengo que mencionar que yo tengo 26 años ya en México y 2 años aquí en el estado de Querétaro. Y como empresario directivo de una empresa grande, podemos decir, en el ramo de industria, yo soy como un testigo de ese cambio, de la mejora justamente de la efectividad ahí en las oficinas y que sea a nivel nacional y a nivel estatal y también municipal. Yo creo que como empresa extranjera que se estableció aquí hace varios años, podemos ver el apoyo, la ayuda que hubo de diferentes organismos para mejorar estos trámites, la burocracia y la velocidad en la cual podemos cumplir con los requisitorios de ley y la ayuda que nos dieron principalmente aquí en Querétaro en los 12 últimos años. Yo creo que siempre hemos tenido un buen apoyo, en mi caso principalmente a través de CEDISU o del gobernador mismo,
para que justamente podamos tener toda la ayuda, el apoyo y tener esos trámites hechos fácilmente. Y si comparo cuando llegué en México hace 26 años, yo creo que es una diferencia enorme y eso ojalá que sigan en este camino. Yo creo que sí tenemos que trabajar siempre en un entorno de mejora continua y lo hacemos a la par entre la industria y las instancias gubernamentales. Eso ayuda mucho. Usted llegó hace 26 años con su empresa. Evidentemente, hablando de inversiones particulares, uno toma decisiones en función de ciertas variables. François, ¿cuáles fueron aquellas variables o aquellas características que usted miró como empresario que daban a Querétaro el palomazo, como para decir, ahí me gusta? Hay varias razones, pero yo diría como entrepreneur a veces un entrepreneur no piensa mucho y tiene las ganas de empezar un negocio, hacer un negocio y ve oportunidades. Luego, cuando empieza a ver todo, digamos, los requisitos que hay, ahí a veces se complica. En mi caso particular, ya estoy en mi cuarta empresa canadiense que estoy manejando aquí. Últimamente llegué a ayudar a PPD en el Parque Industrial Querétaro. Antes yo estaba en ExoS, en San Juan de Río. Las dos empresas llegaron particularmente al mismo tiempo, en 2014. Yo estaba antes en el DF y yo estaba ya buscando salirme del tráfico y, digamos, quería vivir otra experiencia. Cuando llegué aquí en San Juan de Río, en Querétaro, yo vi una apertura más allá, justamente para ayudar al inversionista extranjero a poder establecerse y hacer el negocio que requiere. Pero es muy importante de juntarse con profesionales que sí saben de la ley, que sí saben, digamos, de todos los impuestos de comercio exterior. Yo creo que aquí es un punto muy especial que hay que estar totalmente enterado porque últimamente las leyes cambiaron y eso puede causar problemas, pero yo creo que hay todo el apoyo igual de los profesionales que existen, que sea contadores públicos, abogado, pero también desde el gobierno, desde las instancias de CDSU, por ejemplo, que es con los que trabajo más a fondo, pero yo creo que acercarse a las autoridades, a las cámaras de comercio, Canacintra, que es la entidad que ayuda mucho a la competitividad de las industrias, Coparmex, para ser un buen patrón, y Cámara de Comercio, en el caso mío, yo estoy involucrado con la Cámara de Comercio de Canadá, y también como extranjero, de estar cercano de su embajada o también de, como en mi caso, la delegación de Quebec, ayuda mucho a tener esta vinculación para que tengamos todo el apoyo para justamente desarrollar el negocio que necesitamos. Yo creo que en el caso de Querétaro, la importancia de Querétaro es que está a la entrada del barrio, está muy bien ubicado para cualquier empresa que está por aquí, puede distribuir su producto, sus bienes a través de todo mexicano. Está dentro de, digamos, en el centro del país, y igual de cerca de Veracruz, el puerto de Veracruz o de Manzanillo. Entonces, para la distribución que sea en América Latina, más al sur, más al norte en Estados Unidos y luego Canadá, la ubicación está perfecta. Gracias, François. Betty, lo mismo te preguntaría. Tú tienes negocios, tienes empresas. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido para ti implementar, expanderte, crecer e iniciar? Supongo que tuvo también sus asegúnes. ¿Y hoy cómo lo miras en perspectiva? Sí, es correcto. También estamos en la industria, precisamente también en industria de plásticos y en el área logística. Y en realidad, Querétaro ha sido un estado que, entre otras cosas, lleva delantera con respecto a otros estados en el país. Y a pesar de que nos queda todo un camino aún por recorrer precisamente en este tema de simplificación de trámites, sí ha sido vanguardia. Nosotros tuvimos la experiencia de traer la planta productiva de Ciudad de México a Querétaro y realmente nunca hemos tenido ningún problema. Entendemos los procesos, tenemos un estado afortunadamente que pues ha gestionado bien estos trámites burocráticos
en donde no tenemos corrupción. Y eso no son solamente mis apreciaciones, eso lo comentábamos la semana pasada en Data Coparmex. Somos de los estados, de las entidades en el país que reporta menos corrupción con trámites gubernamentales, y eso pues desde luego que facilita la inversión, y sabemos que puede ser mucho más ágil, y en eso es en lo que se ha estado trabajando desde el gobierno del estado, desde los gobiernos municipales, y seguimos trabajando en Coparmex. Hemos instalado con una mesa intermunicipal. Uno de los proyectos que trabajamos con 6 municipios es precisamente el de homologación del trámite de licencia de funcionamiento. Es una licencia que, pues, dice por ahí popularmente que cada quien habla, depende, le va en la feria. Claro. Así como yo tengo una buena experiencia, hay también ciudadanos que reportan haber tenido trámites muy largos. Sobre todo aquí lo que tenemos que seguir trabajando particularmente es el tema, no tanto el tema de la discrecionalidad, que sí, desde luego, tiene que quedar en la normativa, pero sobre todo reducir el número de trámites o de documentos que se solicitan, que estamos en constante revisión de estos trámites, de estos documentos, que sean aquellos procesos que solamente aportan valor, que no sean repetitivos, que si ya te pidieron un dato en un documento, no te lo vuelvan a pedir en otro, o si son documentos que genera el mismo municipio o el estado, pues ¿por qué te los piden, no? Entonces hay una serie de criterios para ir afinando, digamos, adelgazando los trámites, acelerándolos para mejor experiencia del ciudadano. Entonces, repito, hemos tenido este trabajo que conoce aquí nuestro comisionado Pedro Paredes, con quien hemos trabajado de la mano también, y seguiremos haciéndolo porque, bueno, pues ellos son precisamente quienes desde el gobierno del estado están impulsando estas revisiones, estos análisis de los procesos, aportándonos desde luego toda su experiencia. Y entonces de nuestras mesas intermunicipales lo que hacemos es trabajar en esta triple hélice que ya hemos mencionado en otras ocasiones, particularmente la participación ciudadana como empresarios, y desde luego los gobiernos municipales y el estatal. Betty, están trabajando con varios municipios en estas mesas, digamos, de reforma. ¿Qué municipio es el que ustedes miran de bote pronto en el que hay más complicaciones? Voy a mencionar mejor los que han tenido un mayor avance, okay, que son el municipio de Querétaro, el municipio de Corregidora. Casi siempre ellos están entre primero o segundo lugar. Tienen varios años haciendo esta simplificación de trámites e inclusive digitalización, que es el tercer paso. Y bueno, digamos que ellos están liderando y dejando experiencia para otros municipios. Nosotros trabajamos también con el municipio del Marqués, Colón, el de Colón, San Juan del Río y Huimilpan. Bueno, hay una ventaja de estar en la zona metropolitana, ¿no? Finalmente la zona metropolitana empuja la profesionalización. Y lo voy a decir coloquialmente, pero ahí te hablan, Pedro. Es decir, este tema de la reforma de la ley y la simplificación de trámites atravesando justo por esta condición que me parece innegable a nivel nacional y que Querétaro debe de distinguirse por ello, el tema de la cero corrupción, ¿no? De cero tolerancia a estos trámites que antes pues implicaban, ya saben, el diezmo, la mordida, por debajo del agua. Pedro, ¿cómo vamos con todo ello? Mira, Claudia Ivonne, tocas temas que son importantes y relevantes, sobre todo en estos momentos de una transformación digital. Yo antes de iniciar mis comentarios quiero dejar siempre una reflexión, siempre la dejo la reflexión, y les pregunto a todos, ¿cómo creen que va a ser un trámite en 10 o 15 años? ¿Cómo se imaginan que va a ser ese trámite? ¿Sí?
ese futuro que ustedes están pensando en este momento, que créeme que nadie me ha dicho entrando a una dependencia con 20 papeles, con 17 copias y además que se les olvidó el acta de algo y tengan que volver a regresar, Claro. etcétera. Nadie me lo ha dicho. Sin embargo, en esa reflexión, yo creo que ese futuro que todos pensamos hay que traerlo al presente y empezarlo a trabajar. Tenemos un gobernador visionario, sí quiero decir, el gobernador Mauricio Curi, quien nos ha instruido a través del maestro Luis Antonio Rangel en llevar a cabo este proyecto. Y este proyecto, ¿qué teníamos que hacer primero? Bueno, tenemos que tener una plataforma para digitalizar el trámite. Sin embargo, te quiero platicar las experiencias que hemos tenido, sí, que no era digitalizar la burocracia. ¿Y qué significa un poquito? Te lo quiero ponerlo en contexto, quizá burdo, refiriéndome a hacer un pastel, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tú para hacer un pastel, de repente le hables a uno de tus hijos y le digas, oye, tráeme un huevo. Y a tu hija le digas, oye, tú tienes que estrellarlo y ponerlo en un recipiente. Y luego le hables a tu esposo y le digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me bajes la harina de la alacena. Y luego le vuelves a decir a tu hijo, oye, ahora vuelve a poner huevos en la harina de la alacena. Y así se va, ¿no? Ese es un poquito los procesos, es todo un proceso que lleva la tramitología. Y quiero comentarte que lo primero que teníamos que hacer, la primera acción, es simplificar. Nosotros no podíamos digitalizar la burocracia porque la respuesta al ciudadano hubiera sido muy larga como es actualmente. Entonces, lo primero que hicimos, trazamos distintos ejes, uno de ellos fue la simplificación, ¿sí? Y para ello involucramos, curiosamente, dos participantes esenciales en esto. Uno, eran los ciudadanos. ¿Quién mejor que el que tiene el problema tiene la solución? Entonces llegaban y nos decían lo que tú muy atinadamente comentas, oye, ¿cómo has sentido esa parte de la tramitología? Y ellos nos daban muchas respuestas, oye, pues es que ¿por qué no quitan? ¿Por qué no hacen? Efectivamente. Y la otra era quien hace el trámite, no directores, no secretarios, no, era quien hace el trámite. Claro. Ellos mismos nos daban esa respuesta de cómo simplificar el proceso y hemos estado trabajando en esta simplificación de proceso. O sea, es decir, quien hace el trámite es quien está en ventanilla, pues. O sea, quien recibe los documentos. El trámite, quien lo pasa y quien dice. Y hemos tenido experiencias de una dependencia, inclusive una persona que tiene 14 años trabajando, hizo todo el proceso, que implica, y él mismo nos dio la solución. Dice, a ver, yo tengo 14 años, nunca me habían preguntado, pues está muy fácil. Hay que ir quitando ciertos procesos que son innecesarios. Bien. Y un proceso a veces de 44 pasos terminaba en 23 pasos, casi la mitad. Él mismo daba la solución. Creo que esa era una parte fundamental primero. Había que no digitalizar la burocracia, sino por el contrario, la simplificación primero. Y posteriormente entramos a otro eje que es importantísimo, que es dar certidumbre jurídica al ciudadano. Es decir, tú reduces los procesos, pero también tienes que tener una normativa para que el ciudadano, en base a eso, lleve a cabo el trámite y el proceso. Entonces había que darle la base jurídica, que creo que es fundamental en esta parte de la base jurídica. Y sí te quiero platicar, y lo digo al aire, en ocasiones llegas a hacer un trámite y te dicen, oiga, tráigame un comprobante de domicilio actualizado. Y si tú le preguntas a la persona que esté en ventanilla, oye, ¿y dónde dice actualizado? Porque un gobierno no te puede pedir más que lo que dice una ley. Ya. Entonces, oye, pues no había una ley que dijera un trámite, un comprobante de domicilio actualizado, decía un comprobante de domicilio. Entonces había que darle la forma jurídica, insisto, para dar esa certeza al ciudadano. Y posteriormente entrábamos ya a la digitalización para que la gente pueda hacerlo, el trámite perfectamente bien desde una computadora. Estamos trabajando para que también más adelante este sistema se enlace con el celular y también se pueda hacer a través del celular. Creo que hoy todo el mundo hace un celular y sería lo más práctico y lo más fácil. ¿Qué nos encontramos? Te quiero comentar y lo dejo aquí como esta reflexión, una segunda reflexión que haríamos. Imagina que en algún trámite te piden acta de nacimiento, fotografía, CURP, domicilio, ¿sí? 4 documentos. Cuando hoy tu INE tiene todos estos documentos, era suficiente. Entonces había que quitar toda la parte de los requisitos que tiene y englobarlo en lo esencial. Otra cosa que es fundamental, que hablaremos un poquito más adelante de la nueva ley, imagínate también, la misma dependencia te pedía
el mismo trámite que ya tiene. Si ibas a hacer un trámite y te decían, oye, pues tráeme este que tú mismo tienes. Hoy por ley ya no se puede pedir. Hoy por ley ninguna dependencia te puede pedir documentos que tenga la propia dependencia. Ya. Que eso hablaremos más adelante, que son cosas importantísimas, sobre todo en estos tiempos. Pero creo que la reflexión de lo que comentas lleva dos temas. Efectivamente, en la mesa es cómo hacer más fácil para que un empresario que a partir de que abre ya está pagando rentas, está pagando empleados, está pagando y no tiene los permisos para abrir, las pérdidas que genera esto. Entonces creo que ahí tenemos que simplificar al empresario, pero también al ciudadano. Hay ciudadanos que se quieren inscribir en algún programa, que se quieren inscribir en algún tema, y también lo engorroso que implicaba hacerlo. Estamos trabajando precisamente en ello. Hoy te quiero decir que el objetivo que tenemos al término de la administración del gobernador Mauricio Curi es tener el 100% de los trámites digitales, es decir, que los ciudadanos puedan hacerlo desde una plataforma. También comentarte que vamos a dejar muchos trámites híbridos. ¿Por qué? Porque algunas personas todavía, y esto es generacional curiosamente, dicen yo quiero ir a la dependencia, yo quiero que me haga mi trámite y ver a la señorita que le estoy pagando y que me dé mi documento. Como hay otra generación que dice, oye, ¿por qué tengo que ir? A mí dámelo y mándamelo por WhatsApp, casi la resolución y ya lo tengo, lo imprimo y es suficiente, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos, Pedro? ¿Cómo vamos avanzando en eso? Me dices el 100% de los trámites digitalizados, sí, pero ¿cómo vamos ahorita? Fíjate ¿qué avance tienen? Ahorita te lo comento, inclusive invitamos aquí, aprovechando los espacios, Claudia Ivonne, yo invito a que a través de la página www.querétaro.gov.mx se metan a trámites y servicios. En trámites y servicios está la plataforma y hoy tenemos el 58% de los trámites ya digitalizados. Creemos que antes de que termine marzo estaremos sobre el 66% ya prácticamente, y nos va a llevar un conjunto de trabajo que tenemos que enlazar con el Instituto Registral y Catastral, que tienen casi 20 y tantos % de trámite. Con eso estaríamos llegando ya casi al 90%, dejando el 10% para el año que entra y concluir el 100%. Híjole, el tema es amplísimo, evidentemente, y los tiempos en la radio son súper cortísimos, Pedro, pero dejo abiertos los micrófonos y la invitación para que puedas mantener en contacto con nosotros y nos vayas orientando, ¿no? También, porque me parece que el tema de la mejora regulatoria o de esta simplificación de trámites administrativos, de alguna forma a todos los ciudadanos y ciudadanas nos pega en algún momento de la vida, ¿no? En algún momento tenemos que hacer algún trámite. Mi querida Betty, un cierre muy rápido de esta conversación. Pues reiterar el trabajo que se está haciendo desde luego del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Hay la conciencia, la voluntad y el trabajo para homologar particularmente un trámite que es importante para los empresarios, el básico con el que arrancamos, que es el de licencia de funcionamiento, que es además el que ya como bien menciona Pedro, ha tenido avances, y en nuestras mesas intermunicipales, repito, estamos tratando no solamente de hacer el trámite de simplificación, sino de que esta simplificación sea la misma, cuando menos en estos 6 municipios que he mencionado, lo que llamamos la homologación del trámite. Tiene obviamente muchos retos, porque además hay que decirlo, los municipios tienen la facultad de la autonomía para generar sus marcos normativos, y entonces habría que trabajar, lo hemos mencionado también ya, en los esquemas jurídicos, y obviamente hacer los cambios pertinentes. Esto puede llevar algún tiempo, pero al final todos estamos concentrados, todos los que, como nosotros como organismo empresarial, como voz ciudadana también, somos los que, y con este testimonial de ser usuarios, estamos teniendo esta participación, esta coparticipación, pero desde luego se requiere de esta voluntad que sí se tiene, insisto, en el nivel municipal y estatal, para que podamos llegar a estas metas que ya han sido mencionadas, que tengamos estos trámites simplificados, económicos, digamos, en tiempo, en trámites y digitalizados. Creo que eso ayudará mucho. Es parte de lo que nos pide la ley federal,
el cumplimiento hasta el punto de la digitalización y aún reconociendo, como ya también han señalado, que habrá todavía muchos trámites de venta en ya física. El objetivo será pues que haya las dos opciones, dependiendo sobre todo también de los municipios. Entonces me quedo con la reflexión de que estamos trabajando, estamos avanzando al respecto, que tenemos gobiernos que además escuchan a su ciudadanía, que han hecho un gran análisis y creo que esta ciudadanía estamos respondiendo precisamente haciendo la parte que nos corresponde también de estar en la mesa y ser copartícipes de esta construcción. Te agradezco mucho, Betty, como todos los martes, tu presencia aquí en este conversatorio. Muchas gracias, Betty Hernández. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, François, ¿alguna última reflexión? No, yo quiero, como comentaron, es un proceso y podemos ver la mejora continua. Yo creo que es importante que cada día se ve que estamos avanzando. No se puede todo solucionar en un día, pero vemos que hay diferencia. Yo creo que en mi caso, todos los trámites que hemos hecho últimamente, tenemos que tomar cita y llegamos a la oficina donde tenemos que llegar y casi no hay atrasos. Podemos hacer los trámites, que sea al SAT, que sea migración en mi caso, que sea para las oficinas que el Estado metieron, por ejemplo, para hacer un trámite de cambio de dueño de un vehículo. Me tocó sábado pasado, que fue para hacer un cambio y la verdad yo tenía un poquito de miedo para llegar allá, que me van a decir, como está comentando Pedro, y al final yo salí de ahí en menos de una hora y todo estaba hecho perfectamente bien. Entonces yo creo que se ve la diferencia, se ve el avance y les felicito por eso, porque yo creo que lo importante, como comentaron, de la misma forma que lo vemos en la empresa, cuando estamos en un industrial, estamos trabajando sobre mejora continua, sobre lo que se llama Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Justamente tratamos de quitar lo que no agrega valor y de trabajar cercanamente con los usuarios, porque muchas veces ellos tienen la respuesta, sabe cómo hacer las cosas mejor, más rápida, mejor calidad. Entonces es una comunicación constante que tenemos que tener y ver las cosas avanzar. François, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, François. Pedro, ¿alguna reflexión final? Sí, Claudia, mira, yo creo que la reflexión es abierta en el sentido de que todos los gobiernos deben de estar a la vanguardia de una era digital, si no se pueden quedar atrás. Yo creo que esas nuevas generaciones no entienden qué pasaba, por qué se hacían las cosas como inclusive en la actualidad se hacen. Creo que hay grandes retos. Uno de los retos también que hablaba hace ratito la presidenta de Coparmex es muchas ocasiones el ciudadano no sabe si es un trámite municipal, estatal o federal. Yo creo que la integración de esos trámites en respuesta al ciudadano deben ser fundamentales. Sí, que tú en una plataforma le pongas, oye, licencia de funcionamiento, y que en la misma plataforma te diga los requisitos integrados, licencia de funcionamiento de Querétaro. Oye, pues el ciudadano no va a saber si, oye, pues es que es un trámite municipal, tengo que ir al municipio, es que es un trámite estatal. Entonces creo que es un gran reto la integración de los trámites en una plataforma. Creo que vamos para allá. Insisto, la nueva ley, la cual con mucho gusto el día de mañana hablaríamos de ella, que está muy interesante, habla precisamente de esta integración. Creo que es algo que viene, algo novedoso, y bueno, pues insisto que los gobiernos tendrán que estar siempre a la vanguardia y a la par de esta nueva era. Muchísimas gracias, Pedro Paredes, quien es el comisionado de... ¿Cómo es el cargo? ¿Comisionado de Mejora Regulatoria? Todavía es comisionado de Mejora Regulatoria. Okay. Más adelante se va a llamar Autoridad de Simplificación y Digitalización, para estar a la par con la ley para eliminar trámites burocráticos. Por supuesto que esta ley seguramente será una ley que va a dejar muchos beneficios de corto, mediano y largo plazo, sobre todo para este país que se convierte en un país cada vez más pujante en generación de nuevos negocios, ¿no? Que es ahí en donde me parece está el motor de todos los estados de la República Mexicana. Nosotros nos vamos al corte, son las 8:46, no se vayan, nos clavamos en la conversación. Y regresando hay más información, por supuesto, en esta señal, la de W Radio.